19 se implementó una cuarentena a nivel global y se frenaron miles de actividades, lo cual frenó e impactó por completo al mundo, ya que no estaban preparados para enfrentar a este nuevo virus. El encierro a causa de la cuarentena por la contingencia de COVID-19 ha afectado a la educación de los estudiantes mexicanos. En México, la educación hacia los jóvenes estudiantes se ha visto afectada por la contingencia del COVID-19. Esto debido a que no es lo mismo asistir a una escuela y a clases de manera regular y presencial que tomar clases en línea por un dispositivo y de manera alternada. Como todos sabemos, en México la situación tecnológica y económica es muy complicada. En 2020, Vives ha presentado las dificultades más notorias. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. La brecha educativa es la diferencia que existe entre la educación que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y con situaciones familiares más complicadas, y aquellos que provienen de entornos más estables y más adinerados. Este problema no solo afecta al presente, sino también el futuro de México, ya que los jóvenes son el futuro y al no tener una buena educación no se puede tener un buen futuro por consecuente. En México, ONU en el año de 2020 nos dijo que debemos escuchar la voz de los jóvenes, ya que estos se encuentran preocupados por la deficiencia de la educación y por el futuro que les espera en cuanto al ámbito laboral, económico y profesional. Como ya hemos mencionado antes, la educación es muy deficiente. Ahora imagínense qué tan deficiente sería si no todos los estudiantes acuden a la escuela de manera presencial y en cambio solo se basa en una comunicación que es a través de una pantalla. Gracias al COVID-19, el tomar clases se ha vuelto más difícil, ya que actualmente es indispensable tener dispositivos móviles e internet, ya que por la pandemia, como nos hemos dado cuenta antes, es forzoso y casi obligatorio el tener estos dispositivos. Aunque no todos los mexicanos cuentan con la economía necesaria para poder comprar dispositivos móviles y mucho menos para tener internet propio en casa, que como todos sabemos es un gasto que es demasiado alto en ciertas partes del país. No es de extrañar que en México la economía es muy desfavorable y que muchas personas viven en pobreza y debido a estos desertan de la escuela. Según el Coneval, hizo un estudio en el 2021, donde se estimó un aumento entre el 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza de ingresos por la crisis de COVID-19. Esto nos da un panorama de las crisis que viven tanto los estudiantes como millones de familias mexicanas. Maldonado en 2020 expresó que aunque la SEP y diversas organizaciones traten de dar apoyos económicos como becas o incluso a veces dan tablets y algunos otros apoyos, la situación supera las posibles soluciones y es inevitable que han desertado alrededor de 2,5 millones de mexicanos estudiantes. Sin duda, el COVID-19, aunado con todas las complicaciones, ha traído un número incontable de desafíos y afectaciones a los estudiantes y su educación. Muchos estudiantes mexicanos se han visto afectados emocionalmente por la pandemia y con lo antes visto podemos ver que esto les afecta a desarrollar sus actividades escolares. Si la pandemia los afecta a desarrollarse escolarmente, es muy probable que si continúa aún afecte a más estudiantes. Es inevitable considerar que todas las desgracias y muertes que han traído la pandemia afectan a los estudiantes, ya que al no tener una motivación no se pueden hacer las tareas escolares y mucho menos el disfrutar de ellas. Incluso pueden repercutir en el futuro, ya que las personas que pasan tiempo en aislamiento pueden mostrar graves síntomas de depresión grave y síntomas relacionados con el estrés postraumático hasta que pueden durar 3 años o toda la vida. Esto es informado por Milenio en el año 2021. Esto aunado con el estrés y presión de tener que cumplir con las diversas actividades, pese a no tener el mismo ritmo que antes, nos lleva a que los estudiantes reprueben las materias, ya que como nos dice Forbes en 2020, el no tener una buena salud mental significa que la persona enfrenta condiciones que le impiden desarrollar su potencial. Con todo esto, ¿cómo podemos asegurar que esto no siga ocurriendo o empeore? Si ya ha afectado a millones de mexicanos más, nada garantiza que esto mejore. En lo personal, la pandemia para mí ha sido muy cambiante, ya que en un inicio todo pensamos que iba a durar muy poco y que volveríamos a la escuela de manera muy rápida. Incluso en marzo del 2020 nos dijeron que solo sería un mes de descanso, pero la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa lo complicado de la situación. Lo que más se me hizo difícil a mí fue cambiar el ritmo y todos mis itinerarios para poder tomar clases en línea y no poder salir de casa, más que para comprar alimentos o cosas indispensables para mi hogar.
La situación fue mucho más difícil al tratar de reemplazar las clases presenciales por clases en línea, ya que no sabíamos cómo sería la comunicación y tampoco sabíamos usar las herramientas necesarias para hacer los trabajos. Sin embargo, allá casi 1 año y medio de que inició la pandemia, puedo decir que la comunicación ha mejorado un poco, aunque sigue habiendo dificultades, ya que varios de mis compañeros deben solventar sus gastos para el internet y mantener sus dispositivos móviles con datos todos los días. Con todo lo que ha pasado, solo podemos esperar a que la situación mejore, para así poder regresar a la educación que antes teníamos, y así millones de jóvenes puedan regresar a estudiar. Gracias por su atención.